Hola, muy buenas pichones y pichones literarios. Bienvenidos a mi canal de literatura, Pichón B Literario. Hoy os voy a relatar el relato más largo que he hecho nunca. Por eso os digo que tengáis mucha paciencia, porque hay veces que puede ser que me haya equivocado con las palabras y han habido varios parones. Son 44 hojas, el primer relato que hago tan largo, y es de Joaquín, que viene desde Almansa y se llama La Abadía de la Muerte. Espero que os guste. Y como veis, pues tengo unas ojeras que no veáis de haber intentado hacer lo mejor posible. Espero que os guste, como os he dicho, que le deis a like, que lo comentéis y que sobre todo, bueno, que tengáis paciencia porque dura 1 hora y 20, más que nada porque hay momentos, como os he dicho, hay 2 momentos de silencio que por error mío, para no perder el hilo, pues hago silencio y luego vuelvo a retomarlo, pues sigo leyéndolo igualmente, las 44 hojas, y es la primera vez que leo un relato tan largo. Así que, Joaquín, gracias por confiar en mí. Espero que en el siguiente lo haga mejor y lo intento hacer lo mejor posible. Y bueno, en fin, espero que aún así os guste La Abadía de Joaquín. Espero vuestros relatos y nada, pues me he embarcado en hacer relatos más largos. Hoy es el primero que hago tan largo. Así que, bueno, por eso estas pintas, estas ojeritas y nada. Y, en fin, que no es excusa. Pero deciros que encantado de que me sigáis mandando vuestros relatos y vuestros libros, fragmentos de novelas. Y diréis, madre mía, menudas pintas tiene hoy. Pues sí, quería hacer el vídeo diferente y para que sepáis que aún así, pues yo también sigo mejorando y es gracias a vosotros. Bueno, en fin, os dejo con La Abadía de la Muerte de Joaquín de Almansa. Un abrazo súper, súper fuerte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Os relato La Abadía de la Muerte de Joaquín Doña. Espero que os guste. En algún punto de las montañas de la vieja Castilla sobrevivía un grupo de monjes, cuya principal misión consistía en preservar el importante legado cultural que sus antecesores habían salvado de la destrucción. Libros y pergaminos sobrevivieron a las guerras y revoluciones que asolaron la zona, gracias sobre todo a que el convento estaba en un lugar de difícil acceso. Entre todos los tesoros destacaba un códice de incalculable valor, único de su especie que se conservaba intacto. Fray Leopoldo se encargaba de su conversación y nada le agradaba más en este mundo que encerrarse en la cripta que albergaba esos tesoros literarios y sumirse en la lectura de alguno de ellos. Dominaba el latín y el griego, idiomas en los que estaban escritos la mayoría de esos documentos. Desayunaba frugalmente y bajaba a la cripta, pero esa montaña iba a llevarse una desagradable sorpresa. Abrió la puerta con la única llave que él poseía y se sintió desfallecer al observar que faltaba algo. «¡Han robado el códice!», gritó angustiado en cuanto vio el soporte vacío. Corrió a informar al prior y éste reunió al resto de monjes, tarea inútil porque ninguno sabía nada. No quedaba otra que informar al obispo y que él tomara las medidas oportunas. «¿Qué opina?». El obispo paseaba de un lugar a otro de su despacho mostrando evidentes muestras de nerviosismo en cada gesto que hacía. «Que lo ha robado uno de los monjes». La respuesta de su ayudante lo dejó consternado. «Eso sería terrible». «Lo sé, monseñor, pero no veo otra explicación. El padre Leopoldo asegura que la puerta estaba cerrada y no se veían signos de haber sido forzada. Alguien se ha hecho con la llave y sustraído el valioso libro, pero tal vez un ladrón experto haya podido entrar y llevárselo sin ser visto por nadie. Lo dudo, el convento es una fortaleza medieval, con respiraderos en lugar de ventanas y un régimen interno muy estricto.
El único acceso es mediante una puerta de roble, que se cierra por la noche con una barra metálica, haciendo imposible que nadie pueda acceder a su interior. Tal vez se haya hecho pasar por un suministrador de productos para entrar y llevar a cabo el robo. El ayudante negó con firmeza. Los monjes son autosuficientes, viven anclados en la Edad Media y apenas tienen contacto con nadie del exterior. Cultivan frutas, hortalizas, cereales, el vino por el que son famosos y crían ganado para que no les falte la carne. El único lujo que se permiten es un viejo Renault 4 con el que llevan sus productos al pueblo más cercano. No era consciente de que aún existían lugares así, pues existen y sus ocupantes son muy felices viviendo aislados del resto de gente. Hizo una pausa. Incluso puedo decirle que no les agradó mi visita. Cierto es que me trataron con cortesía, pero se notaba que aguardaban impacientes mi marcha. ¿Y qué hacemos? El obispo se limpió el sudor con un pañuelo y añadió: si la opinión pública se entera de que uno de los monjes ha robado el códice, nos lloverán las críticas, en un tiempo en el que crece exponencialmente el número de personas contrarias a la Iglesia. Estoy completamente de acuerdo. Ese códice es una pieza de incalculable valor económico, pero aún lo es mucho más el valor sentimental que tiene para la gente de esa tierra y por ese motivo lleva mucho tiempo demandando que se deposite en un sitio seguro para que no ocurra lo que acaba de ocurrir. Si acudimos a la policía, se sabrá que lo han robado. Entonces será mejor que lo solucionemos nosotros. ¿Cómo? Enviando al convento a una persona de nuestra confianza que pueda resolver el misterio. Monseñor lo miró con escepticismo. ¿La tenemos? Vamos a ver. El ayudante escribió con rapidez en el teclado y consultó la base de datos que apareció en la pantalla. Estamos de suerte. ¿Una monja?, preguntó el obispo, señalando la foto que mostraba un ordenador. Sor Elvira perteneció a la policía de homicidios antes de sentir la llamada de la fe. ¿Está seguro de que es una buena idea? Su escepticismo iba en aumento. Unos monjes que viven anclados en el pasado no verán con buenos ojos que una mujer hurgue en sus vidas, pues tendrán que resignarse. El Papa Francisco aboga por la igualdad dentro de la Iglesia y así debemos aceptarlo. El obispo meditó un instante y terminó asintiendo. De acuerdo, enviémosla y que sea lo que Dios quiera. Convento de las Clarisas. 18 postmeridian. Sor Elvira, al teléfono. La monja dejó lo que estaba haciendo y acudió a toda prisa al salón, preguntándose quién podía llamarla, pues en verdad no imaginaba la identidad de esa persona. Cuando ocurrió aquello, desapareció de la vida pública y se encerró en el convento. Ni su propia familia sabía dónde estaba. Soy el obispo. La monja carraspeó, nerviosa, a causa de la sorpresa, y preguntó una estupidez de la que se dio cuenta enseguida. ¿Ese obispo? ¿Hay otro?, respondió su interlocutor con un deje de impaciencia en la voz. Discúlpeme, monseñor, pues no estoy acostumbrada a que me llame gente tan importante. También en este caso se percató rápidamente que calificar de gente a la máxima autoridad eclesiástica de la provincia era del todo inadecuado. Quería decir, sé lo que quería decir, hermana, pero vaya acostumbrándose porque a partir de hoy hablará conmigo todos los días. El obispo ni siquiera había caído en la cuenta de que un sitio tan anclado en el pasado como era esa abadía perdida en las montañas probablemente no tuviera teléfono, algo que le confirmaría su ayudante posteriormente. Se escuchó un golpe. ¿Hermana? Perdone, pero es que se me ha caído el teléfono. Escuche con atención y no me interrumpa, y procure sujetar el aparato con firmeza. La puso al corriente de la situación y añadió: no hace falta que exponga la importancia de mantener el tema en secreto y no comentar con nadie lo hablado en esta conversación. Prometo guardar el secreto de confesión. Hermana. Uy, qué tonta soy. Se disculpó rápidamente. Olvidaba que ese secreto solo lo pueden guardar los hombres, curas. El obispo se planteó muy seriamente si estaban acertando al enviar a una persona tan torpe y despistada, hasta que comprendió que todo aquello era pura fachada, pues en realidad ella había aprovechado la ocasión para luchar por los derechos de la mujer en cuestiones religiosas.
Como era de mente liberal y estaba de acuerdo con las ideas reformistas del nuevo Papa, le pareció justo que lo hiciera, e incluso se permitió una ligera sonrisa aprovechando que la monja no lo veía. «Partirá mañana mismo. ¿Puedo llevarme una compañera? ¿Lo considera necesario? Me sería de gran ayuda. Entonces llévela, pero insisto en lo de guardar silencio. Su compañera no debe saber el motivo real del viaje». «¿Debo mentirle?». El obispo suspiró. «Mentir no siempre es pecado, hermana. En este caso bastará con que no diga toda la verdad. Si lo dice usted, ya me quedo más tranquila». «¿Quién la acompañará?». «Sor Remedios». «¿Esa Sor Remedios?», preguntó el obispo devolviéndole la jugada. Evidentemente no conocía a todas las monjas de su jurisdicción, pero es que la tal Sor Remedios se había hecho famosa en la comunidad cristiana, demostrando que nuestro Señor no siempre elige a los más adecuados para servirle. Aún recordaba el escándalo que provocó la bendita monja cuando fue detenida en el concierto de un grupo punk. Toda la prensa nacional, ávida como siempre de publicar noticias impactantes que les ayudasen a vender más periódicos, publicó fotos de Sor Remedios repartiendo estopa a diestro y siniestro, como si de un ángel vengador se tratara. Intervino hasta el señor arzobispo y a él le cayó una buena reprimenda. «¿Pero cómo se te ha ocurrido enfrentarte a esos alterados de los pelos de punta?», le recriminó cuando la trajeron a su presencia, tras pagar la fianza correspondiente. Llevaba el hábito roto y uno de sus ojos comenzaba a tomar un color morado de lo más preocupante. «Esos son mis amigos, monseñor», respondió ella dejándolo atónito. «La culpa fue de esos fachistones de ultras que acudieron al concierto a boicotearlo. Si al obispo le pinchan, no le sacan sangre. ¿Crees adecuado que una monja acuda a un concierto lleno de pelanas e inadaptados? ¿Por qué no? Jesús también se juntaba con pelanas cantarinas y no pasó nada. ¿Cuándo? De historia no entiendo, pero en la película Jesucristo Superstar lo explica muy bien. Al obispo casi se le descuelga la mandíbula de tanta perplejidad. Puedes irte, pero antes de que abandonase el despacho, creyó conveniente hacerle una advertencia. La próxima vez que vayas a un concierto de pelanas cantarines, acude sin el hábito. Como quiera, pero si voy desnuda al concierto, aún se montará más escándalo. La despidió con un gesto de la mano, incapaz de pronunciar palabra alguna, y ahora reaparecería en su vida como presunta ayudante de la monja que enviaba a investigar el robo del códice, y la perspectiva no podía ser menos halagüeña. «Sor Remedios me será de gran ayuda si las cosas se tuercen», dijo la voz al otro lado de la línea, devolviéndolo a la realidad. Eso suponiendo que no las tuerza ella, que será lo más probable. Además de sus aficiones guerreras, la monja en cuestión era un auténtico desastre. Le pegó fuego a la cocina del convento cuando trató de cocinar un pavo y se despistó viendo una película de karate en la televisión, género al que era muy aficionada. Sustituyó el vino de la Eucaristía por vinagre y cuando lo bebió el sacerdote que oficiaba la misa comenzó a guiñar los ojos haciendo creer a las demás monjas que les estaba haciendo proposiciones indecentes. «Mañana partirá, pero antes le haré llegar una carta destinada al superior del convento». Hizo una pausa para que la monja captase todo el sentido de las palabras que iba a pronunciar a continuación. Y una cosa más, allí no encontrará ningún tipo de facilidades para llevar a cabo el trabajo encomendado. «Lo sé, monseñor, por eso quiero llevarme a Sor Remedios». «Entiendo». Colgó y fue a darle la buena nueva a su compañera de viaje. «¿Y para qué vamos nosotras dos a ese cementerio de momios?», preguntó la Reme en cuanto le informó que debía acompañarla. «A devolver la fe perdida a uno de los monjes». La otra monja la miró sorprendida. «Entonces tendría que haber ido el nazareno en persona, porque esos carcamales hace mucho tiempo que la han perdido del todo. Si alguna vez sintieron la llamada del Señor, ahora necesitan un sonotone y que les vocen al oído». Su compañera sonrió y fue a informar a la Madre Superiora de que emprendían el viaje por orden del obispado. Prepararon la maleta introduciendo en las mismas algún que otro objeto inadecuado. «¿Dónde vas con eso?», preguntó Sor Elvira
cuando vio que metía 2 palos unidos por una cadena. Nunca viajo sin mis nuncachus. Déjalos, se supone que no vamos a la guerra. Eso nunca se sabe. Presiento que no me has dicho la verdad acerca del verdadero motivo por el que nos desplazamos hasta ese convento perdido en las montañas. Pero seguro que no vamos a visita pastoral. Déjalos de una vez y cierra la maleta o perderemos el tren. ¡Qué ilusión!, exclamó la novicia en tono alegre. No he vuelto a subir en uno desde que era pequeña. Sin embargo, yo cogía todos los días uno para ir al trabajo, replicó Sor Elvira con un deje de nostalgia en la voz. ¿El convento al que nos dirigimos está cerca de una estación de ferrocarril?, preguntó llena de infantil curiosidad. No, pero el superior enviará a alguien a buscarnos. El obispo les había reservado un coche cama para que pudieran viajar más cómodas, algo que fue del agrado de Sor Remedios. ¡Qué lujo!, proclamó mientras se guardaba una pastilla de jabón del lavabo. La toalla, no. La amonestó su compañera cuando vio que iba a seguir el mismo camino que la pastilla. Si nadie va a darse cuenta, mujer, se dará a él. ¿El revisor? Anda, acuéstate. Llegaremos a las 5 de la mañana y me consta que no tienes facilidad para levantarte tan temprano. Normal. Si nuestro Señor hubiese querido que anduviéramos de madrugada dando tumbos por ahí, nos habría provisto de visión binocular como a las lechuzas. Veo que eres toda una experta en pájaros nocturnos, ironizó Elvira. Como para no serlo. Mi primer novio era un pájaro de cuidado, aunque tampoco le hacía ascos a emporrarse de día y meterme mano a todas horas. Apagaron la luz y se dispusieron a dormir. ¿Elvira? Nada, que no hay forma de dormir. Dime, ¿por qué dejaste la policía? No hubo respuesta y por un instante solo se escuchó el rítmico trequeteo del tren al pasar por las juntas de los carriles. Aquella vía era antediluviana y ni siquiera estaban soldados los elementos metálicos que componían su sinuoso trazado. Perdona, soy una cotilla y no tengo remedio, reconoció la propia Remedios en acto de autocrítica cuando creyó que su compañera no iba a contestarle. Maté a alguien. La terrible confesión le produjo una profunda conmoción a la novicia, ya que no imaginaba a su amiga matando a nadie. ¿Cómo fue? Otra larga pausa. Por error. ¿Quieres contármelo? Tal vez en otro momento. Ya no hubo más preguntas y el silencio regresó al compartimiento. Llegaremos en 10 minutos a su parada, hermanas. El encargado de los coches camas golpeó con suavidad en la puerta para advertir a las 2 monjas que pronto llegarían a su destino. Gracias, respondió Sor Elvira y comenzó a vestirse, mientras su compañera se cagaba en la sota de oros, literalmente, y la secundó entre bostezos. 10 minutos después, el tren se detenía en una pequeña estación mal iluminada y de aspecto tétrico. ¿No hay nadie en la estación?, le preguntaron al revisor al ver que no se veía movimiento alguno. No, hermana, los tiempos en los que las estaciones de tren tenían vida propia quedaron atrás. Ahora todo es abandono y dejadez. La tecnología trae aparejada estas cosas, respondió Ferroviario con gran pesar. Pues vaya mierda de tecnología, exclamó la Remedios, y el revisor miró a la otra monja, la cual se alzó de hombros dando a entender que su compañera era así y no había nada que hacer. Cuando el tren desapareció por el horizonte, dejándolas solas, en la semioscuridad les sobrevino un conato de pánico porque imaginaban que de las sombras podía emerger en cualquier momento Jack el Destripador. ¿Dónde está el coche que ha de venir a buscarnos?, quiso saber Sor Remedios mirando a su alrededor. Tal vez no venga hasta que se haga de día. Como si fuera un viejo carro que no lleva luces, renegó la novicia. Tomaron asiento en un banco, dispuestas a esperar pacientemente la llegada del vehículo prometido. 2 horas después ya había amanecido y seguían esperando. Esos huevones se han olvidado de nosotras, protestó la monja joven. Aún es pronto para asegurar que nos han abandonado a nuestra suerte. Tienes más fe que el tabernero que sirvió la última cena. ¿Por qué?, preguntó una sonriente Elvira. Porque no iba a cobrar, mujer. Pero 1 hora después no le quedó más remedio que aceptar que no vendrían a buscarlas. Nos toca andar. ¿Cuánto? Unos 10 kilómetros.
Remedios abrió los ojos desmesuradamente. «Me cago en las sandalias del visir de Calcuta», exclamó soliviantada. «Cuando pille al superior le voy a cantar las 40». Cargaron con las maletas al hombro y como dos porteadoras del medievo comenzaron el peregrinaje hacia su objetivo. Más adelante el camino se bifurcaba y comenzaron las dudas. «¿Por dónde?», preguntó la novicia. «Por ahí», respondió su compañera sin un instante de vacilación. «¿Cómo es que estás tan segura?». «Me he informado previamente». Su amiga la miró fijamente y llegó a la conclusión de que percibía muchas más cosas de lo que pretendía aparentar. «¿Sabías que no vendrían a buscarnos?». Era una posibilidad. Fue entonces cuando se percató de su torpeza al creer que una mujer que había sido inspectora de policía, algo reservado a superdotadas dispuestas a competir con los hombres en un mundo reservado para ellos, iba a dejarse engañar por formulismos y promesas. Comenzaron el ascenso por un camino bastante empinado. Leches lo que cuesta esta cuesta, en pos de un convento perdido en las montañas y en la noche en los tiempos. A media mañana sudaban copiosamente, debido al intenso calor y al inadecuado de la ropa que vestían. El hábito puede ser válido para manejarse en las salas frías de un convento, pero se convierte en un instrumento de tortura cuando tienes que hacer ejercicio al aire libre. «Parecemos los nazarenos de mi pueblo en la procesión de Semana Santa», renegó la Reme bufando como termita en viga de acero. «Si al menos tuviéramos agua», deseó su compañera secándose el sudor de la frente con la palma de la mano. «Agua no veo, pero esas uvas», señaló un viñedo que bordeaba el camino, «deben de estar maduras y mitigarán en parte nuestra sed». Dejó la maleta en el suelo y al poco regresaba con 2 jugosos racimos de uva negra. «Está deliciosa», reconoció Elvira. «Vosotros, los de la ciudad, sabéis mucho de tecnología y todas esas zarandajas, pero en cuanto os sacan de allí os morís de hambre». «Menos mal que te he traído conmigo», replicó la ciudadana amagando otra sonrisa. Algo más reconfortadas continuaron el ascenso hasta la cumbre y una vez allí disfrutaron de una excelente vista del valle. «Es precioso», reconoció la antigua policía señalando el convento, rodeado de viñedos y árboles frutales. «¿Sabías que los monjes producen uno de los mejores vinos de la zona?». «¿De verdad?». «Sí, aunque no se vende al público porque se usa para la Eucaristía. Este convento suministra todo el vino que utilizan los sacerdotes en las iglesias del país. Y algo de vinagre». La novicia hizo alusión a su despiste y Elvira observó que no parecía muy arrepentida. «No lo harías a propósito, ¿verdad?». «¿Yo?», preguntó toda inocencia, pero a su compañera no le quedó nada claro el tema. Emprendieron el sinuoso descenso que les llevaba frente a la verja de entrada y una vez allí comprobaron que estaba cerrada. «No veo ningún timbre», apuntó Elvira. «Ah, del castillo», gritó Remedios, pero no hubo respuesta. «Está claro que no quieren recibirnos. Será mejor que nos volvamos e informemos al señor obispo». «De eso nada». La novicia se arremangó y tras escupirse en las manos comenzó el ascenso por la verja. «A mí no me toma el pelo un grupo de vejestorios». Llegó hasta arriba y se descolgó por el otro lado con mucha facilidad. «¿Y esas bragas rojas?», preguntó Elvira al ver que las llevaba de ese color. «Me las regaló mi segundo novio, que era algo fachilla y le gustaba ver caer el telón de acero». Su compañera sonrió, justo en el instante en que 2 monjes salían apresuradamente del edificio. «Ahí viene el comité de bienvenida». «¿Pero por qué no han llamado, hermanas?», exclamó uno de ellos a modo de disculpa. «¿Dónde está el timbre, socapullo?». Las 2 monjes se pararon en seco a recibir la respuesta de la novicia. «¿Qué forma de hablar es esa?», la increpó quien parecía llevar la voz cantante, probablemente el superior. «La que me sale del iba a decir una barbaridad, pero la mirada recriminatoria de Sor Elvira la disuadió de hacerlo. «¿No habéis venido a recibirnos a la estación? Al llegar nos encontramos la verja cerrada y encima quieres que hable como si fuera Sor Boana de la Cruz. Pero si nos dijeron que llegabais mañana». El prior se disculpó mirando a la monja de más edad, pero a ella le pareció muy poco sincero. «Disculpe a mi compañera.
Hemos venido andando desde la estación y está algo nerviosa, lo entiendo. La Reme lo miró con cara de «Tú qué vas a entender, mamarracho», pero no dijo nada. «Permitan que las acompañemos al interior», ofreció el prior, pero ni él ni su acompañante hicieron el menor gesto por llevarles las maletas. «Supongo que el señor obispo la habrá puesto al corriente de la situación», comentó, dirigiéndose exclusivamente a la mayor de las dos monjas, ignorando por completo a la otra. «Solo en parte. Faltan detalles que únicamente usted nos puede dar. ¿Es cierto que perteneció a la policía?», quiso saber el monje que acompañaba al prior. «Sí», respondió escuetamente. «¿Y por qué lo dejó?». «¿A ti qué te importa, socotilla?». Sor Remedios salió en ayuda de su compañera, poniendo en su sitio al preguntón. «Tengamos paz». El superior del convento intervino al ver que novicia y monje se encaraban como dos gallos de pelea. Observó que su compañera tiene un fuerte carácter. Se dirigió nuevamente a Sor Elvira, pero en este caso encontró adecuada respuesta. «Lo tiene, gracias a Dios, porque ya es hora de que las mujeres plantemos cara a quienes pretenden humillarnos». A la Reme le faltó muy poco para abrazar a quien tan magníficamente la había defendido, mientras el monje guardaba silencio y se limitaba a franquearles la entrada al edificio. «Les deseo una buena estancia en el convento. El padre Elías las acompañará a sus habitaciones. Nos veremos en la comida y después podemos visitar el lugar de los hechos». El prior se marchó, dejándolas en compañía del preguntón. «Síganme», vaciló, «por favor». «Eso está mucho mejor». Elísito. «Con educación se va a todas partes». El fraile torció el gesto al oír el diminutivo que empleaba la monja endemoniada para dirigirse a él, pero esta vez no hubo respuesta. «Aquí es». Las dejó frente a una celda del tamaño de caja de cerillas y se marchó sin despedirse. «Nos han metido en el palomar», renegó la novicia al descubrir tanta estrechez. La habitación contaba con 2 jergones, en el que apenas podían darse la vuelta, y una pequeña mesita. Eso era todo. «Pretenden que nos sintamos incómodas y salgamos corriendo de aquí», reconoció su compañera. «Pues van listos». «Desde luego, nos quedaremos el tiempo que haga falta hasta descubrir quién ha robado el códice». Sor Remedios la miró intrigada. «¿Qué códice?». Elvira le resumió brevemente el verdadero motivo de su desplazamiento hasta allí. «¿Ahora ya confías en mí?». Se la veía algo resentida por no haberle contado la verdad desde el principio. «No», sonrió, para que viera que bromeaba. «Pensaba hacerlo, pero he esperado a llegar al convento para explicártelo». Su compañera torció el gesto al comprender cuál era el motivo del retraso en informarla. «Temías que me fuera de la boca y por eso has esperado a estar encerrada en este mausoleo donde no importa lo que hable porque todos están al tanto del tema». «Sí, pues has hecho bien porque mi especialidad no es guardar secretos», reconoció la novicia y miró a su alrededor. «¿Y dónde voy a escribir yo?». En este caso fue su amiga la que mostró su sorpresa ante la demanda. «¿Escribes libros?». «¿Me ves cara de mema intelectual en busca de sufridos lectores? Entonces, llevo un diario donde apunto mis experiencias y vicisitudes. Será un bonito recuerdo cuando la vejez trastoque fechas y nuble pesadas emociones. Quia, lo escribo por si el día de mañana pierdo la vocación y me hago famosa. Entonces escribirás un libro. Tampoco, pero me vendrá muy bien para recordar detalles cuando vaya a los programas basura de la tele, esos que chillan todos a la vez como pollos de gallinero asaltado por un zorro. Si aquel cura con más jeta que un orangután se hizo famoso, bien me puedo hacer yo». Sor Elvira sonrió divertida por enésima vez y metió su maleta bajo el jergón. «Vamos a dar una vuelta por el convento». Salieron al pasillo y cerraron la puerta. Los rostros huraños y las miradas despectivas que encontraron durante su recorrido hablaban bien a las claras de lo poco grata que era su presencia allí, aunque también observaron expresiones amargadas que daban a entender que aquellos monjes se arrepentían de haber dilapidado sus vidas de manera tan absurda y ahora, próximo al ocaso de una existencia vana y sin sentido, ni tan siquiera les quedaba el cristiano consuelo de alcanzar la salvación eterna, pues ya no creían en ella.
¿Nosotras también acabaremos así?, preguntó una entristecida Sor Remedios. Espero que no. Nuestras vidas son mucho más plenas que las suyas porque ayudamos a los pobres y velamos por los huérfanos, algo que evita que nos sintamos inútiles y desengañadas. Ese fue el motivo de que ingresaran en la orden. Elvira notó un deje de emoción en la voz de la novicia y comprendió que guardaba algo en lo más profundo de su ser. Tu historia también debe de ser digna de contarse. Lo mío fue una promesa. No dijo más y su compañera tampoco insistió. Llevaban un rato recorriendo el convento cuando vieron que un monje venía a su encuentro. No tienen permiso para desplazarse libremente, les dijo. ¿Por qué? Algunos monjes se han quejado al prior de que su presencia los pone nerviosos, ya que no están acostumbrados a convivir con mujeres. Y se les pone Sor Elvira intervino antes de que su compañera completase la irrespetuosa frase. ¿No pretenderá que permanezcamos encerradas todo el tiempo en la celda? Ya les dijo el padre prior que las acompañaría a visitar la cripta donde fue robado el códice. Mientras tanto, pueden acudir a rezar a la capilla. Con tanto impedimento, no podremos investigar convenientemente y será imposible descubrir al autor del robo. Lo siento, pero esas son las instrucciones que me han dado. ¿Podemos al menos salir al exterior o la uva se avinagrará si dos mujeres pasean entre las vides?, inquirió Remedios. El fraile puso mala cara ante el tono barriobajero que empleaba aquella monja, más propio de hijas del pecado que de gente de Dios. Por supuesto, respondió con sequedad y se marchó. Salieron y poco después disfrutaban de un agradable paseo entre los viñedos. Es un lugar precioso. Lástima que la compañía no esté a la altura, comentó la novicia, dejándose acariciar por los rayos de sol, que la confortaban con su calidez tras sufrir la húmeda frialdad del interior del convento. Por desgracia, es algo que ocurre habitualmente, lo que me lleva a pensar que nuestro Señor tenía que haber descansado antes de crear al hombre, y no después. Seguramente lo habría hecho mucho mejor. Hermanas, otro fraile las llamaba. ¿Tampoco van a dejarnos en paz aquí fuera? Pero en este caso no venía a reprimir nada. El prior les ruega que acudan al comedor, pues va a servirse la comida. Estoy hambrienta, exclamó la monja más joven y siguió de buena gana al fraile. Cuando llegaron al comedor encontraron más rostros hostiles y comprendieron que les reprochaban la tardanza en acudir. Demos gracias al Señor por estos bienes. El prior bendijo la comida y dio el visto bueno para que comenzasen a servirse de las bandejas, algo que hicieron como si no hubiese mañana. Menuda cuadrilla de panzones, murmuró Remedios al ver que comían hasta hartarse. El refrigerio transcurrió en absoluto silencio, salvo algún que otro eructo, y las dos amigas se sintieron completamente desplazadas. ¿Las dos monjas fregarán los platos?, preguntó uno de los frailes veteranos al terminar la comida, con evidente ánimo de ofenderlas. Elvira tiró del hábito de su amiga antes de que soltase alguna de sus barbaridades. «Son nuestras invitadas», respondió el prior. «¿Y desde cuándo recibimos invitadas? Las monjas siempre han estado a nuestro servicio», como dejó claro el Salvador al elegir solo hombres para expandir su palabra por el mundo. Se escuchó un murmullo de aprobación entre el resto de frailes y ya no hubo fuerza humana que sujetase la boca de la reme. «Entonces, ¿qué hacéis vegetando en este mausoleo?», manifestó alterada. «Coged el petate y marchad a los lugares donde los hijos de Dios sufren hambre y los golpea la violencia para que así podáis reconfortarlos». Las protestas subieron de tono y el prior tuvo que emplearse a fondo para acallarlas. «¡Silencio!», paseó la mirada entre los presentes y añadió: «Insisto en que las hermanas están aquí en calidad de invitadas y todos hemos de colaborar para que se sientan cómodas». Se escuchó algún que otro reniego, y por otra parte les agradecería que se abstuvieran de realizar comentarios ofensivos. Usó el plural, pero en realidad solo se dirigía a una de las monjas. La paz regresó a la sala, pero la tensión se palpaba en el aire. Terminaron de comer y el prior cumplió lo prometido, acompañándolas al lugar donde había desaparecido el códice. «¿Cuántas llaves existen de la puerta?»,
preguntó la investigadora. Una sola, y la tiene el padre Leopoldo. Sor Elvira afirmó distraídamente y miró más de cerca la cerradura. No ha sido forzada, eso salta a la vista, ironizó el superior del convento con un tono de para decir algo que todos sabemos no hacía falta que hubieses venido. Pero ya no estaba dispuesta a dejarse avasallar por aquellos monjes retrógrados y ofreció oportuna réplica. Alguien sin experiencia policial es normal que aprecie únicamente lo que sus ojos le muestran a simple vista, pero puedo asegurar que hay muchas formas de violentar una puerta sin que se note el mínimo cambio en su estructura. Lo que acabo de comprobar es que la cerradura no ha sido manipulada de ninguna forma y eso descarta por completo que alguien haya entrado a la fuerza. Remedios sonrió a espaldas del prior, el cual parecía haber encajado el golpe sin acusarlo en demasía. ¿Quiere decir que el ladrón poseía la llave? Eso es exactamente lo que quería decir. Con lo cual el padre Leopoldo se convierte en el principal sospechoso. No forzosamente. ¿Podemos entrar? Desde luego. El superior abrió la puerta con la llave y entró en la cripta, seguido muy de cerca por las dos monjas. Como era de prever, teniendo en cuenta la estructura del resto del edificio, aquella habitación era oscura y tétrica. ¿Cuesta entender que alguien pueda permanecer aquí dentro mucho tiempo?, comentó la novicia reprimiendo un escalofrío. Y con un aire tan viciado que apenas se puede respirar, replicó su compañera, dejándola muy sorprendida, pues no era esa la sensación que ella tenía, ya que el aire allí dentro no parecía diferente al que se podía respirar en el resto del convento. Recorrieron la cripta observando los viejos manuscritos que poblaban las estanterías, aunque los ojos de la antigua policía no perdían detalle de lo que tenía a su alrededor. ¿Observa algo anormal?, se interesó el prior. Depende de lo que usted crea que es normal o anormal. Si lo es que ninguno de estos manuscritos tenga polvo, entonces podemos considerar que algo extraño está sucediendo aquí dentro. ¿Tiene algo que ver con el robo del códice? Ahora se le veía esperanzado. Sor Elvira lo miró distraída y respondió: no, pero habla muy bien del monje que se ocupa de conservarlos en buen estado. Sor Remedios volvió a sonreír porque vio que el prior torcía el gesto y no parecía muy contento ante las evasivas respuestas de su compañera. El superior del convento miró a su alrededor, abarcando con la vista el resto de manuscritos, y pronunció una frase que a Sor Elvira le pareció muy rebuscada, tal vez copiada de alguien, aunque en aquel momento no supo situarla en su verdadero contexto. El libro es una criatura frágil, se desgasta con el tiempo, teme a los roedores, resiste muy mal la intemperie y sufre cuando cae en manos inexpertas. ¿Le estaba diciendo que el códice había desaparecido porque el padre Leopoldo había descuidado su custodia? Podemos marcharnos. Elvira se dirigió hacia la puerta. ¿Ha encontrado algo que la ayude a descubrir al ladrón? Si se refiere a algo concreto, la respuesta es no, pero hay indicios prometedores que pueden ayudarnos a resolver el enigma del códice robado. Salieron de la cripta y el prior cerró la puerta de nuevo. Iban de regreso a la parte superior cuando un monje fue a su encuentro. Parecía muy alterado y apenas podía contener su impaciencia. «Es el hermano Leopoldo», gritó fuera de sí. «¿Qué le ocurre? Está muerto». El prior palideció y tuvo que apoyarse en una de las paredes, ya que las piernas le flaquearon. «¿Cuál ha sido la causa de la muerte?», quiso saber la monja veterana. «Lo han asesinado». Algo debía sospechar el superior del convento, porque la explicación adicional le produjo mucho menos impacto que la primera noticia, algo que no pasó desapercibido para la antigua inspectora. «¿Dónde está el cuerpo?» «En la bodega». Los cuatro se dirigieron hacia allí y al llegar descubrieron que toda la congregación estaba presente alrededor de un tonel del que sobresalían las piernas del desafortunado monje. Una vez más, los escrutadores ojos de la monja, que había pertenecido a la policía, no perdieron detalle de cualquier hecho que pudiese revertir cierta importancia. La escasa altura de la escalera que se utilizaba para controlar el contenido de los toneles descartaba por completo la posibilidad de un accidente.
Y un hecho todavía más relevante. El asesino había colocado las sandalias del padre Leopoldo al revés, tal vez debido a la precipitación con que lo había llevado hasta allí e introducido en el tonel. ¿Quién lo vio por última vez?, preguntó la monja, pero de nuevo encontró desprecio por parte de los presentes, ya que ninguno se dignó responder. Viendo que por esa parte no obtendría ningún tipo de ayuda, se dirigió al prior. Ordéneles que retrocedan unos pasos. Tal vez aún estemos a tiempo de evitar que contaminen el escenario del crimen. Cuando retrocedieron a regañadientes, ella dio una vuelta por el contorno del tonel, y al llegar a un punto determinado se agachó y recogió alto. ¿Qué ha encontrado?, quiso saber el prior, incapaz de contener su nerviosismo. Una prueba que puede ayudarnos a desenmascarar al culpable, comentó sin apartar la mirada de los presentes. ¿De qué se trata? No puedo decirlo. En su momento la aportaré y esta prueba será decisiva para atrapar al asesino. Debemos avisar a la policía, comentó uno de los monjes y recibió la negativa categórica del prior. No, antes he de consultarlo con el señor obispo, pero creo saber cuál será su respuesta. Si antes no quería que interviniese la policía, mucho menos querrá ahora que se ha cometido un crimen. El escándalo provocado por la muerte del padre Leopoldo sería de grandes proporciones, y todavía más si lo unimos a la desaparición del códice. Yo también pienso que sería mejor avisarles, reconoció Sor Elvira. Primero llamaré al obispado, insistió el prior y partió hacia el pueblo más cercano en busca de un teléfono con el que efectuar la llamada. Durante todo el tiempo que tardó en regresar, las dos monjas sintieron recaer sobre sus espaldas las miradas hoscas de los frailes. Cualquiera diría que hemos sido nosotras las que han asesinado a su compañero, susurró Remedios para que solo su amiga la escuchara. Cierto. El prior tardó bastante en regresar, pues el viejo coche no estaba para muchos trotes y el camino era poco menos que una senda estrecha y mal conservado, cuyos baches amenazaban con romper algún palier del vetusto vehículo. Me ha dado la razón, dijo al llegar. El asesinato de Fray Leopoldo no debe salir de estas cuatro paredes. Es una locura, protestó con voz histérica un fraile orondo. Aquí dentro hay un asesino y puede seguir matando. No lo hará, respondió Sor Elvira. ¿Cómo está tan segura? El desprecio que emanaba del opulento cuerpo era más que evidente, porque el asesino ya ha conseguido lo que pretendía y no tiene necesidad de seguir matando. Pero en este caso se equivocaba por completo, algo que le causó un gran pesar. ¿Y qué harán con el asesino en caso de que demos con él?, preguntó la novicia. Ese problema lo resolveremos a su debido tiempo. Ahora lo importante es encontrar el códice. ¿Puedo acceder a cualquier sitio que me ayude en la investigación?, preguntó Elvira. Estaba dispuesta a marcharse en caso de que no la dejasen trabajar con libertad. Por supuesto, si alguien le pone trabas al respecto, comuníquemelo inmediatamente. La monja sintió complacida. Saquen del tonel a Fray Leopoldo y déjenme a solas con él, rogó. Y al ver que su compañera la miraba angustiada, añadió: Tú también puedes marcharte. El alivio que apareció en los ojos de la novicia le hizo comprender que a nadie le place quedarse a solas con un muerto en un sitio tan tétrico como aquel. Si me necesitas, puedo quedarme, ofreció por puro compromiso, y Sor Elvira la despidió con un gesto. Vete. Al quedarse a solas en aquel lúgubre sitio, notó que se le erizaban todos los poros de la piel, como le ocurría cuando hacía frío o Iván la tocaba. Iván creyó que iba a llorar al recordar a su amado, pero se contuvo. Pensabas que lo había superado, aunque ya ves que no es así, se dijo, embargada por una tristeza insondable que amenazaba con llevarla nuevamente a la ruina. Prometiste que no volverías a caer. Respiró hondo para alejar el fantasma de la depresión que a punto estuvo de llevarla al suicidio. Tampoco deseaba volver a tomar una medicación que la convertía en un alma en pena y que solo consiguió descartar tras ingresar en la orden y alejarse de todo aquello que la había trastornado. Más vale que examines el cadáver antes de que de Remedios venga a buscarte. Aspiró aire por segunda vez y comenzó el minucioso reconocimiento de la víctima.
Para mayor sorpresa suya, descubrió que el instinto policial seguía intacto y la llevaba a descubrir detalles que para otras personas pasarían desapercibidos. Inspeccionó las manos del muerto, abrió su boca y le desabrochó el hábito para descubrir las marcas que presentaba en el cuello. Lo han estrangulado con una correa. El inspector jefe, Navarro, estaría contento al verla en plena forma, aunque eso era lo de menos. Lo verdaderamente importante era que había descubierto la causa de la muerte de Fray Leopoldo y tenía una idea bastante aproximada del motivo que había llevado al asesino a estrangular a su víctima. Pero el hecho de que una tercera persona estuviera implicada, estaba razonablemente segura de ello. Habría muchas interrogantes que solo podrían resolverse en su momento. ¿Has encontrado algo?, quiso saber en su impaciente compañera cuando se reunió con ella en la celda, tras avisar al prior de que ya podía disponer del cuerpo del difunto. Mañana lo enterraremos en el cementerio del convento. ¿Y su familia? Fray Leopoldo era hijo único y sus padres hace tiempo que murieron. Pero tal vez algún primo quiera darle el último adiós. Que yo sepa, no tenía más familiares, y si los tenía, procuraba no relacionarse con ellos. Elvira asintió, pues al igual que le sucedía a ella, muchos religiosos ingresaban en una orden para dejar atrás sus pasadas vidas, y ello incluía familiares y amigos. Nada concluyente, respondió evasivamente a la pregunta de la novicia, aunque la curiosidad natural de la Reme la impulsó a indagar más respuestas. Cuéntame algo. No puedo ni quiero. No vayas a alertar al asesino. Hasta que no reúna más pruebas, no llegaré a una conclusión válida. La otra afirmó a regañadientes, conscientes de que algo le ocultaba a su compañera. Lo del montaje de la bodega ha estado genial. La expolicía la miró sorprendida. ¿A qué te refieres? Sor Remedios le dedicó una mirada de «a mí con esas, Caperucita». Yo he asistido a acontecimientos que los humanos jamás creeríais. He visto porros brillar en las salas de fiestas, cerca de la puerta de Toledo, mutantes engullir una litrona de un solo trago en el Parque de Retiro y atacar a los componentes de una banda rival en Horcasitas, por lo que no voy a dejarme engañar fácilmente por una humana policía. Elvira sonrió ante el disparatado refrito del glorioso final de Blade Runner que su compañera terminaba de hacer. Veo que eres toda una cinéfila. Y a mucha honra. ¿Qué me dices del montaje de la prueba falsa? Falsa más que las reliquias y baratijas que los cruzados trajeron de Jerusalén para contentar a los reyes y beatas. Tenías que haber sido historiadora. Elvira sonrió de nuevo, pero su amiga quería respuestas e insistió. ¿Eres un montaje o no? Sí. ¿No encontraste nada? No. Pues no lo entiendo. Sor Elvira se sentó en un jergón que crujió lastimosamente bajo su peso y explicó. He puesto en marcha un viejo truco policial con intención de poner nerviosos a los sospechosos y descubrir en sus rostros cualquier cambio de expresión que pueda delatarlos. ¿Has visto algo? Nada, respondió consternada. Y la verdad es que siempre me ha dado resultado, menos hoy. En efecto, o estos monjes son unos excelentes actores o ninguno ha cometido el asesinato. ¿No creerás tú también que ha sido cosa del diablo? No, pero ya digo que nadie es capaz de controlar sus actos reflejos y a los policías nos entrenan para detectar el mínimo cambio de expresión, ya sea un parpadeo o cualquier tipo de variación emocional. ¿Hermanas? Un fraile llamó a la puerta. ¿Sí? El prior les ruega que bajen a cenar. Ahora mismo vamos. Gracias. Se asearon como pudieron en la palangana y salieron de la celda. La noche había caído sobre la abadía, acentuando la lobreguez de sus pasillos. Ya podían encender más luces estos gurruminos, renegó Sor Remedios al pasar por una de esas zonas mal iluminadas, cuyas sombras podían esconder terribles amenazas. Hermanas. La novicia pegó un respingo cuando una voz susurrante las llamó desde uno de esos puntos oscuros. Uno de los frailes veteranos dio un paso al frente para que vieran de quién se trataba. «¡Qué susto nos has pegado, hijo de Herodes!», rectificó en el último momento para mayor alegría de su compañera. «¿Puedo hablar con usted?». El monje se dirigió exclusivamente a Sor Elvira, como venía siendo habitual desde que habían llegado al convento.
Continúa sin mí, le pidió esta última a su compañera. De eso nada. Sor Remedios protestó enérgicamente. No pienso dejarte sola con este asaltante de pasillos. Como vio que no iba a convencerla, se encaró con el monje. Dígame, padre, solo tengo un minuto antes de que sospeche que he hablado con usted. ¿A qué se refiere? El monje la miró impaciente y en sus ojos apareció un rastro de demencia senil que preocupó a la monja. A todos y a nadie. He venido a decirle que el muerto mantenía una relación contra natura con otro monje. Mi obligación de buen cristiano me obliga a denunciarlo. Gracias por la información, pero ya lo sabía, reconoció la antigua policía, dejando pasmada a su compañera con la explicación. Lo he sabido al descubrir esas manos y cejas pulcramente cuidadas, algo propio de un enamorado. Y en un lugar en el que solo viven hombres no hay mucho donde elegir, concluyó la novicia. Nuestro Señor lo ha castigado por pecar contra el sexto mandamiento, declaró el fraile con patético fanatismo. No desvaríes, abuelete. Cena, tómate la pastillita y acuéstate, aconsejó la monja más joven. ¿Con quién mantenía relaciones?, preguntó Elvira antes de que el fraile les dedicase un sermón sobre los perniciosos efectos de la carne sobre las vocaciones religiosas, o su amiga lo ahuyentase con sus inoportunas ocurrencias. Y en verdad que parecía que estaba medio oído porque tardó en dar la respuesta que le pedían. Con el padre Damián. La monja recordó que era el fraile más alto. Tras la cena hablaremos con él. Pero no diga que yo le he dado la información. No se preocupe. Diremos que estamos interrogando a todos los monjes y no sospechará de usted. De acuerdo, miró la novicia y añadió. Cuando vaya a hablar con él, no debería llevar a esta insanus. Desapareció tan rápido como había llegado, dejando a Remedios con la mosca detrás de la oreja. ¿Por qué ha dicho ese vejestorio que no estoy sana? Su amiga se alzó de hombros para dar a entender que no lo sabía. Mejor así, porque si llega a enterarse de que la había llamado loca, sería capaz de salir tras él y montar un follón. Durante la cena observaron que el padre Damián estaba nervioso, hasta el punto de derramar la jarra del vino cuando fue a servirse. Ya tenemos al asesino, se congratuló la novicia, viendo que cumplían los requisitos enunciados por su compañera cuando habló de la falsa prueba. Seguro que lo ha matado por celos. El padre Leopoldo se habrá liado con otro monje y no ha podido soportarlo. Muchas películas ves tú. ¿No voy bien encaminada? Pero en lugar de responder, fue al encuentro del espigado fraile, que una vez terminada la cena se dirigía con pasos rápidos a su celda. ¿Podemos hablar con usted? ¿Qué quieren?, les espetó sin preocuparse lo más mínimo de la brusquedad de sus palabras. Nos han dicho que el padre Leopoldo y usted eran buenos amigos. Durante un instante tan fugaz como las estrellas que de vez en cuando surcan el cielo, apareció una expresión dolorida en el rostro del fraile, lo que dio a entender que su relación con el muerto iba más allá de una simple amistad. Flaqueó un instante, sí, pero enseguida recuperó la expresión fría y hosca con que las había recibido. Tan amigo como pueda serlo del resto de frailes de la congregación. ¿No había una amistad especial entre ustedes dos? Fray Damián la miró con más frialdad antes de preguntar. ¿Qué quiere de mi hermana? Que me cuente todo lo que sepa acerca de la muerte de Fray. Leopoldo. Nada. No puedo contarle que pueda ayudar a resolver su asesinato. Se abrió paso casi a codazos. Y ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Vaya un tío más maleducado, comentó la más joven de las dos monjas cuando se quedaron solas. Tiene miedo, afirmó Elvira siguiéndolo con la vista hasta que se perdió tras un récodo. ¿De qué? ¿De quién? ¿Del asesino? Evidentemente, eso significa que sabe quién es. Probablemente. Entonces, ¿por qué no lo denuncia y venga la muerte de su amado? Tal vez no tenga pruebas para acusarlo. Los policías siempre con las pruebas, renegó irritada. Te recuerdo que en este país hay que demostrar la culpabilidad de los sospechosos y la única forma es presentando pruebas. Por ese motivo, tanto hijo de perrilla queda en libertad a pesar de haber forzado a una niña o asesinado a un matrimonio de ancianos en su casa. Las leyes no las dictaminamos los policías. Ya. Regresaron a su celda sin percatarse de las sombras que surgía a su espalda y desaparecía por el corredor en dirección a la celda del padre Damián.
Maté a mi pareja. Las dos monjas llevaban un rato acostadas en los incómodos jergones cuando Elvira pronunció esas palabras que hicieron contener la respiración a su compañera. Ambos éramos inspectores de policía y trabajábamos juntos en el caso del asesino de los disfraces. Lo recuerdo muy bien. Era un cabrón que se disfrazaba para cometer todo tipo de fechorías. El inspector jefe nos adjudicó el caso y comenzamos a seguir la pista hasta que por fin dimos con él. Hacía muy poco tiempo que había asesinado al segundo policía y nuestros compañeros nos urgían a dar con su paradero. Pero nada de detenerlo y que viva como un rey en la cárcel a costa de los contribuyentes, nos dijo uno de ellos, dando a entender que si lo cosíamos a balazos en el momento de la detención, nos levantarían un monumento. Lógico, si tenemos en cuenta que las leyes están hechas para premiar a los delincuentes y los que no cumplan que no cumplan íntegras las condenas, insistió la novicia retomando la conversación anterior. Se caminan a psicólogo de la prisión y a los 15 años salen en libertad. Así es, por desgracia. ¿Tú le habrías disparado a quemarropa? Elvira acusó la pregunta y enmudeció un instante. No, pero Iván no habría dudado un solo instante a la hora de vaciarle el cargador. ¿Y qué pasó? Que los cazadores acabamos siendo cazados. Recibimos una llamada anónima advirtiéndonos que el asesino estaba en un almacén abandonado de las afueras y hacia allí nos dirigimos. Los dos solos, ten en cuenta que recibíamos muchas llamadas y todas eran falsas, bien porque el denunciante confundía la identidad del sujeto que buscábamos o porque lo hacían a propósito para divertirse a nuestra costa. La buena cuestión es que fuimos solos, pero en cuanto llegamos allí tuvimos la sensación de que esta vez habíamos dado con la pista buena, ya que el lugar era perfecto para servir de guarida al criminal más buscado del país. ¿En qué os basasteis para pensarlo? En varios detalles, como lo poco transitado del lugar, el difícil acceso y sobre todo en la cámara de seguridad montada en la única entrada, algo que desentonaba por completo en un sitio abandonado como aquel. Entremos, dijo Iván. Mejor esperar a que lleguen los refuerzos, advertí yo, pues antes de bajar del coche habíamos utilizado la emisora para llamar a comisaría. No pienso darle la oportunidad de escapar. Seguro que nos ha visto por la cámara y está preparando la huida. Lo conocía muy bien y sabía que no tenía la menor oportunidad de convencerlo, por lo que ni tan siquiera lo intenté. Sacamos las pistolas y él me hizo un gesto para que inspeccionase las habitaciones situadas a mi izquierda. No dudes en disparar si lo ves, me advirtió. No puedes imaginar la tensión que sufre un policía cuando debe recorrer un edificio y teme que le disparen en cualquier momento. Todos los rincones oscuros esconden a un sospechoso y las habitaciones se convierten en trampas mortales. Sí que puedo imaginarlo, respondió Remedios, adivinando el terrible suceso que su amiga se aprestaba a narrarle. Nada más entrar supe que era una trampa. Nos habíamos metido en la boca del lobo y no íbamos a salir con vida de allí. Abrí la primera puerta que encontré y al hacerlo puse en marcha un mecanismo oculto que activó una grabación. La voz del asesino inundó la estancia. Bienvenidos al país de la fantasía, donde nada es lo que parece y todo puede cambiar en un instante. Si eres la intrépida policía que intenta atraparme, puedes quedarte en esta habitación. En caso contrario, continúa hasta la siguiente. Os estaba esperando y sabía lo que ibais a hacer, reconoció Remedios. Eso mismo pensé yo en aquel momento y el miedo me paralizó por completo, sobre todo cuando traté de salir de la habitación y descubrí que la puerta estaba bloqueada. Voy a mostrarte unas imágenes que posiblemente te sonarán y que más tarde me agradecerás por si no tienes tiempo de verlas pasar por la cabeza cuando tu vida se apague. Soltó una carcajada que recordaré mientras viva, porque encerraba todo el odio y la locura que ese hombre llevaba dentro. Ante mis sorprendidos ojos se abrió un panel en la pared y apareció una pantalla donde comenzaron a desfilar imágenes de mi vida, que iban desde una niña pecosa saltando de alegría a recibir su primera muñeca a la mujer adulta en que me había convertido, pasando por la foto en uniforme cuando recibí el título de policía. ¿Cómo las consiguió? Aún no lo sé, pero estaba claro que el asesino era alguien muy importante que tenía acceso a recursos vetados para la mayoría de gente. ¿Lo atraparon? No. Un día dejó de asesinar y desapareció para siempre.
Seguro que se trataba de algún hijo de perra cansado de contar dinero y putear a sus obreros y decidió buscarse algo de diversión. Es posible. ¿Qué pasó después? Cuando la pantalla se apagó y se escuchó un clic que desbloqueaba la puerta, regresé al pasillo en busca de mi compañero para sacarlo de allí antes de que nos ocurriera algo. Lo busqué desesperadamente, pero no lo encontré. En la última habitación de esa parte del pasillo, la oscuridad era total. «Iván», llamé desesperada, y algo se movió a mi izquierda. Sonó un disparo y el fogonazo descubrió por un instante el arma que disparaba. Devolví de manera refleja el disparo sin pararme a pensar que el ser maléfico que nos había tendido la trampa podía haber urdido la mayor de las maldades. Se escuchó un gemido y algo pesado cayó al suelo. Solo entonces se encendió un potente foco apuntando el objeto depositado en una mesa cercana, un osito de peluche. «Premio para la señorita», dijo la voz en el altavoz, imitando a la perfección a uno de esos charlatanes de feria que trabajan en una tómbola o en una caseta de tiro. El caído era tu compañero. Remedios tenía un nudo en la garganta, incapaz de asimilar una monstruosidad como aquella. Sí, Iván estaba atado de pies y manos y amordazado para que no pudiera avisarme de que el supuesto atacante era él. Corrí a socorrerlo, solo para descubrir que agonizaba debido al disparo en el pecho. Le quité la mordaza y únicamente le dio tiempo a decir 2 palabras. A estas alturas del relato, la voz de la monja veterana era apenas un susurro plagado de emoción y tristeza. «Te quiero, Dios mío». El nudo en la garganta de la novicia se había convertido en un tapón que amenazaba con ahogarla. ¿Te das cuenta? Elvira lloraba, incapaz de contener tanta emoción. Estaba agonizando y lo único que le preocupaba era ofrecerme un asidero para las duras jornadas que se avecinaban. Y decirte que nada había cambiado entre vosotros, ni te reprochaba que fueras tú quien acababa con su vida. Eso no lo comprendí hasta mucho más tarde. En uno de los altavoces sonaba la banda sonora de Titanic, mientras en el otro se escuchaba la risa del asesino. «¡Sádico cabrón!». Me volví loca de dolor y faltó muy poco para que me descerrajara un tiro. ¿Sabes por qué no lo hice? No, porque comprendí que eso era lo que pretendía que hiciera y no quería darle el placer de salirse con la suya. Me alegro de que no dieras el paso, pero aún me quedaba por soportar lo peor. Remedios no respondió, pues no imaginaba que podía ser peor que matar al ser amado. Mis compañeros no me creyeron. ¿Cómo dices? ¿Que no creyeron que habíamos caído en una trampa, ni sido víctimas de un maléfico montaje al no encontrar nada que les hiciera sospechar que el asesino había estado allí? No puedo creerlo, pues te aseguro que fue así. ¿Y las pantallas y altavoces que usó para comunicarse con vosotros? Ya digo que no encontraron nada. En los 20 minutos que tardaron mis compañeros en llegar al almacén abandonado, desmontó todos los aparatos y borró cuidadosamente las huellas de su paso. Seguro que les ayudó alguien, ya que incluso derramaron polvo para ocultar sus pisadas. Increíble. Durante un tiempo dudé de mi cordura, algo que por otra parte era lo que deseaba el asesino, y llegué a convencerme de que lo sucedido era producto de una mente enferma. Estuve internada en un psiquiátrico, atiborrándome de pastillas que me dejaban medio muerta, aunque era la única forma de superar el trauma. ¿Por qué dices que llegaste a dudar de tu cordura? Porque el asesino se encargó de que así fuera. Se introdujo en el psiquiátrico usando uno de sus disfraces y se hizo pasar por enfermero. En los momentos que más ida estaba a causa de la medicación, se acercaba y me hablaba al oído. Mataste a tu compañero porque eres una cobarde que perdiste el control sin motivo. No había nadie allí y te lo inventaste. No mereces vivir. ¡Qué canalla! Tardé mucho tiempo en recuperarme y la única solución que encontré fue dejar todo atrás e ingresar en la orden. Aquí podría encontrar la paz espiritual que tanto necesitaba. Es una historia terrible. Por suerte ya he dejado atrás aquella época de mi vida, aunque ahora me vea forzada a recordarla. Aquella noche durmieron profundamente, pues estaban completamente agotadas. Despertaron con las primeras luces del alba al oír la campana del convento llamando al rezo matutino. Se vistieron y bajaron a la capilla, donde ya se habían reunido los monjes.
Allí encontraron las mismas miradas hostiles que el día anterior, aunque ahora también transmitían desconfianza e incertidumbre. Los momios están nerviosos porque no... Los momios están nerviosos porque no saben quién es el asesino y la próxima víctima puede ser alguno de ellos, pensó Sor Remedios, manteniéndole la mirada a todo aquel que la escrutaba fijamente. No se ha levantado, respondió Fray Elías. Su puerta continúa cerrada. Ve a buscarlo y dile que el pecado de la pereza es tan reprobable como los demás. El monje se marchó y al poco regresaba mostrando una expresión preocupada. No responde a mis llamadas. Se escucharon murmullos procedentes del grupo de frailes allí reunidos. Vamos. El prior se dirigió a la celda del ausente, seguido a poca distancia por todos los demás. Aquello parecía una procesión de Semana Santa y solo faltaban los capuchinos para incrementar el dramatismo de la situación. Padre Damián, el superior golpeó la puerta con la palma de la mano abierta, pero no obtuvo respuesta desde el interior. Ha pasado el pestillo, comentó alguien. Derribad la puerta, ordenó a los dos frailes más jóvenes y estos cargaron con fuerza hasta vencer la resistencia del pestillo. La puerta golpeó contra la pared con gran estruendo, hecho que acalló el grito de los demás frailes cuando vieron a su compañero tendido en el suelo, manos al cielo como garras y espuma blanca surgiéndole de la boca. Esto es cosa del diablo, declaró el anciano fraile, que había interceptado a las dos monjas en el pasillo y se persignó varias veces. Por Dios, Padre Ramón, que estamos en el siglo XX, le reprendió el prior al ver que otros monjes lo imitaban y se santiguaban con igual vehemencia. Lo han envenenado, explicó Sor Elvira y añadió por si alguno pensaba que era cosa del amo de las tinieblas. Un ser humano ha entrado en la habitación y ha colocado el veneno en la jarra del agua. Señaló el recipiente medio vacío que reposaba en la mesita. Alguien lo visitó anoche y envenenó el agua en un descuido del padre Damián, explicó otro fraile creyendo que esa era la explicación más lógica y la única posible teniendo en cuenta que la puerta estaba bloqueada por dentro. No, todos miraron a la monja, pues ella había efectuado tan rotunda negativa. ¿No lo envenenaron anoche? No, este hombre lleva menos de una hora muerto. Sus palabras provocaron mayor confusión entre los monjes, pues yo le aseguro que la puerta estaba cerrada por dentro cuando vine a buscarlo la primera vez y de eso hace más de una hora. Nuevos murmullos entre los presentes. Sor Elvira también se veía obligada a reconocer que todo aquello no tenía explicación, ya que el asesino no tenía forma de salir al pasillo y a la vez dejar cerrada la puerta por dentro. Este tipo de venenos pierden toda su eficacia cuando llevan mucho tiempo disueltos en el agua. No, estoy segura de que lo han colocado esta misma mañana. El añadido de la monja provocó otro arrebato demoníaco. Entonces es cierto que es cosa del diablo, gritó el anciano monje. ¿Y no es posible que el padre Damián haya abierto la puerta esta mañana a quien luego lo envenenó? Sugirió Remedios, hablándole al oído a su compañera. Cuando el visitante se marchó, cerró nuevamente con el pestillo y entonces bebió del agua que el otro había envenenado. Es una posibilidad. Tuvo que reconocer. ¿Pero tú crees que el asustadizo y desconfiado monje, que casi sale corriendo anoche cuando nosotras lo abordamos,
le abriría la puerta a su posible asesino y lo perdería de vista el tiempo suficiente para que arrojase el veneno en la jarra de agua? Su amiga meditó un instante y acabó por darle la razón. No, solo pudo hacerlo mientras dormía. Exacto. En ese caso el tema se complicaba y mucho, pues no había forma de explicar la entrada del asesino en la celda. Sor Elvira aparcó a un lado la conversación con su compañera y se dirigió al superior. «Que nadie toque nada. Ella no va a descubrir al culpable», gritó uno de los monjes, dejándose dominar por el pánico. «Si no hacemos algo nos matará uno a uno». La antigua policía acusó el golpe y por un momento se sintió tan desvalida como el día que llegaron sus compañeros al almacén abandonado y desmontaron la teoría de la trampa. Pero esa vacilación desapareció tan rápido como había llegado para mayor consuelo de la novicia. «El señor obispo confía en Sor Elvira y nosotros debemos acatar sus órdenes», comentó el prior, dando por zanjado el tema. Los gestos crispados de la mayoría dejaban bien claro lo confiados que estaban en que la monja descubriese el asesino. «Volved a vuestros quehaceres», ordenó, y el grupo se disolvió lentamente. Poco después solo quedaban ellas dos. «¿Tú tampoco confías en mí?», Remedios la miró enfadada. «No admito que lo dudes. Eres tan capaz como cualquiera de descubrir al culpable. Lo que pasa es que el asunto tiene miga». «Como cualquiera», musitó con voz queda. «Me refiero a cualquier investigador reputado», replicó impaciente y añadió algo que habría de dar un vuelco total en el caso y solucionó de golpe dos de los enigmas más importantes. «Esta abadía cada vez se parece más a la del nombre de la rosa». Sor Elvira recibió el impacto de esas palabras como habría recibido un puñetazo en pleno rostro. «Eso es», exclamó alborozada cuando la luz iluminó las tinieblas que oscurecían su brillante cerebro. «Eso es», repitió al aclararse el segundo enigma antes nombrado. «¿Qué es eso?», preguntó la novicia, pero su amiga ya no la escuchaba. «Vamos dentro», se dirigió a la puerta de la celda del padre Damián. «¿Con el muerto?». Entraron una decidida, la otra resistente. «Ayúdame a buscar». «Como no me digas lo que buscas, una puerta secreta». «¿Igual que en la película?». «Sí, pero aquí no se ven calaveras donde meter los dedos. Busca algo menos cinéfilo, un interruptor o una palanca oculta en alguna esquina». Por más que buscaron, nada encontraron que pudiera servir para activar un resorte escondido. «Estaba convencida de que esa era la explicación al misterio», dijo una alicaída Sor Elvira. A Remedios tampoco se le veía mucho mejor. Seguía confiando en su amiga, aunque comenzaba a valorar que todo aquello sobrepasaba los límites de la antigua policía, porque ni tenía ayuda ni medios para investigar convenientemente. «Lo que más me fastidia es que el culpable se ría de nosotras. Seguro que disfruta viendo cómo nos exprimimos el cerebro tratando de desenmascararlo y dar con el libro desaparecido». La inspectora, retirada prematuramente, escuchaba a su compañera desde un punto lejano, abstraída como estaba en sus pensamientos, pero al igual que no fue capaz de encontrar el mecanismo que activaba la supuesta entrada oculta, en este caso sí que dio con la palabra exacta que activó el resorte en su cerebro que resolvía el último y más importante de los enigmas. «La frase», exclamó convencida. «¿Qué frase?». «La que pronunció el prior cuando nos acompañó a la cripta». «¿Qué pasa con esa frase?». «Que también pertenece al nombre de la rosa. En su momento me sonó extraña, pero no conseguí recordar de dónde procedía». «El prior es el asesino», con total seguridad. «Por eso no aprecié ningún gesto extraño en los monjes, porque el culpable estaba a mi espalda». Los hechos se revelaban con total nitidez, encajando una tras otra las piezas del puzzle. Y por otra parte, solo el prior de un convento tiene acceso a los planos que muestran los pasadizos ocultos. «¿Cómo nos ha engañado el pájaro?». La exclamación de Sor Remedios fue respondida por una risa, primero apagada, más nítida a medida que su autor se acercaba a la pared. Se escuchó un clic y una de las losas que tenían enfrente las dos monjas comenzó a moverse, hasta que apareció la figura del asesino recortándose en el fondo oscuro de un siniestro pasadizo. «Está usted en plena forma, hermana», comentó el prior con sonrisa sardónica. Elvira observó dos detalles, a cada cual más preocupante. El asesino realizó un rápido movimiento para interceptarles el paso hacia la puerta de la celda y en la mano derecha llevaba un cuchillo de grandes dimensiones. En otro tiempo y circunstancias
no habría representado el menor peligro para una policía entrenada en el noble arte de la defensa personal, pero había pasado mucho tiempo de eso y lo reducido de la celda impedía que pudiera ponerla en práctica con soltura. Siempre me ha encantado la genial película de Sean Connery y es para mí un honor imitarla en la medida de mis posibilidades. ¿Por eso ha matado a los monjes? Claro que no, exclamó ofendido. La culpa fue de esos dos pervertidos. Ellos mismos firmaron su sentencia de muerte. Pero ya que me vi obligado a hacerlo, decidí imitar la película. ¿Por qué los mató?, insistió la monja, procurando ganar tiempo por si alguno de los monjes venía por allí. Algo bastante improbable, ya que a esas horas estarían trabajando en el campo. Aquellas paredes eran tan gruesas que de nada serviría gritar, por lo que sus posibilidades de sobrevivir se reducían a la mínima expresión. En realidad fue culpa de uno solo. Señaló al muerto. Entre los dos planeamos robar el códice y venderlo. Él pretendía iniciar una nueva vida con su pareja y yo necesitaba el dinero para pagarle la carrera al hijo que tuve en mis tiempos de novicio. Soltó una carcajada. Ya ve que hasta en eso he imitado al ayudante de Connery, aunque la mujer con la que mantuve relaciones sí quedó embarazada, a diferencia de la sucia campesina que penetra a escondidas en la abadía y casi arde en la hoguera. Lo tenía todo controlado hasta que Fray Leopoldo se negó a colaborar en el robo. Correcto, ya le dije al padre Damián que no contase con él porque era muy íntegro y estaba demasiado apegado a esos libros antiguos. Pero el muy idiota no quiso mentirle. Una relación no puede basarse en la mentira. ¿Y cómo le vas a explicar de dónde ha sacado el dinero para iniciar esa nueva vida? Ya veremos. Total, que le dijo que había cogido la llave de la cripta para hacerse con el códice y que ahora estaba en mis manos para venderlo a un coleccionista de obras de arte. Y entonces el padre Leopoldo amenazó con denunciar el robo y tuvo que matarlo. Acierta nuevamente, hermana. Una muerte que no llevó bien a su amante y también amenazó con denunciarlo. El prior afirmó con gesto despectivo. El muy idiota no me hizo caso cuando le advertí que podría buscar a alguien mucho mejor con el dinero que le tocaría en el reparto. Más idiota eres tú si no comprendes que hay un sentimiento humano que se llama amor que está por encima del dinero y el poder, le increpó Remedios, provocando la respuesta airada del prior. Cuando elimine a tu compañera voy a sentirlo, pues en verdad debo reconocer que es una mujer brillante, pero a ti te despacharé con sumo placer. ¿Piensa que los 4 crímenes van a quedar impunes?, preguntó Elvira. Al señor obispo ya no le quedará más remedio que avisar a la policía y ellos lo atraparán. Imposible. Solo yo conozco la existencia de los pasadizos secretos y por tanto no podrán explicar la muerte de 2 monjas en una habitación sin ventanas y bloqueada por dentro. Las palancas que accionan los mecanismos están en el otro lado, porque se hicieron únicamente para entrar. Si este pasadizo se cerrara accidentalmente, tendría que salir por la puerta. Por eso no habéis podido encontrar la forma de acceder desde aquí. Menudo ignorantón estás hecho, se burló la novicia. Lo que acabas de decir vale para los tiempos en que se desarrolla la película que tanto admiras. Pero ahora existe una tecnología que puede detectar un pasadizo secreto sin necesidad de verlo o conocer su existencia. Esas palabras provocaron dudas en el prior, para mayor gozo espiritual y mundano de la monja rebelde. En cualquier caso, aún tendrán que demostrar que el culpable soy yo. En cualquier caso, no te saldrás con la tuya porque no podrás vender el códice. Nadie compraría un objeto manchado de sangre. El asesino soltó una fuerte carcajada. Te equivocas, mi deslenguada Scortum. ¿Quién me ha llamado este zopenco? Sor Elvira no respondió. Sor Elvira no respondió porque toda su atención se centraba en encontrar una salida a tan difícil situación. Si me arrojó sobre él, le daré una oportunidad de escapar a mi compañera. De todas formas, iba a morir y al menos, con su sacrificio, le daría la posibilidad a la novicia de huir y pedir ayuda. La buscó con la mirada para advertirle lo que iba a hacer,
pero su amiga solo le prestaba atención al prior. Te equivocas porque el valor del códice se disparará entre los coleccionistas privados cuando se sepa que ha provocado 4 misteriosas muertes. El morbo vende mucho más que el propio arte. ¡Qué miserables! Y ahora, con todo el dolor de mi alma. El abad dio un paso hacia ellas, y lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que Sor Elvira apenas tuvo tiempo de percatarse. Ella se movió para interceptar el cuchillo que buscaba la carne de su amiga, pero antes de colocarse en medio de las dos, algo pasó como una exhalación por su lado y golpeó contundentemente al monje en la cara. La expresión de sorpresa del asesino duró el escaso tiempo que tardó en desvanecerse y caer pesadamente al suelo. «Los nunchakus», exclamó sorprendida al descubrir el arma con la que su amiga había derribado al prior. «Menos mal que no te hice caso y los traje». La monja samurái hizo desaparecer la potente arma en la amplia manga de su hábito y le guiñó un ojo a su atónita compañera. Las dos ocupantes del coche cama miraban por la ventanilla del compartimento, inmersas en sus propios pensamientos. «¿Qué harán con él?», preguntó Sor Remedios. «Al final tendrán que soportar el escándalo que lleva aparejado todo juicio». Elvira mantuvo fija la mirada en el paisaje un instante más y por fin la desvió. «No habrá escándalo». «¿Cómo dices?». «Que no habrá juicio. El señor obispo me ha informado que el asunto se resolverá internamente». La novicia recibió la noticia con crispación. «No me parece justo. Ese hombre debe pagar por los crímenes que ha cometido». «Y pagará, o al menos así lo ha prometido Monseñor. Van a internarlo en un convento de clausura perdido en la montaña asturiana, de donde no podrá salir mientras viva». «Poco castigo me parece». «Eso depende de cómo se mire. No podrá ver a su hijo ni ayudarle en sus estudios como pretendía y al fin y al cabo estará encerrado en una cárcel, trabajando la tierra con sus manos y durmiendo en una celda». La explicación dejó algo más convencida a la novicia. «Lo siento por el chaval, pues no tiene la culpa de que su padre sea un miserable, que no tuvo valor de ocuparse de él cuando más lo necesitaba y ahora lo deja de nuevo en la estacada». «Así es». Volvieron a mirar por la ventana mientras el tren continuaba la monótona singladura que las llevaba a su destino. En el compartimento de al lado, una anciana, que no era real, que no era tal, apartó el sofisticado aparato de escucha que había colocado en el panel que separaba los dos compartimentos para enterarse de lo que hablaban las dos monjas y sonrió cruelmente. «Descansa, mi buena policía, porque tal vez no veas amanecer un nuevo día». Ni qué decir tiene que este relato es un pequeño homenaje al espléndido libro de Umberto Eco y a la no menos brillante película protagonizada por Sean Connery. Fin. Decir que perdonar por los momentos en blanco y en silencio que han habido es culpa de Antonio Jiménez Serrano, Pichombre Literario, al ser el primer texto largo que hago. Muchas gracias, de verdad, por haberme escuchado aún así. Espero que os haya gustado.